Bueno, vamos a empezar. Este video se va a centrar en una de las condiciones que requerimos para asegurar la existencia y la unicidad de las soluciones de las ecuaciones diferenciales no lineales. Eh, lo aclaro, no vamos a ver a fondo estas condiciones, esta condición precisamente, ni las pruebas de los teoremas, simplemente eh, voy a explicar cuáles son algunas de cuál es la condición que vamos a requerir o le vamos a pedir a nuestros sistemas, a nuestras funciones, para que las ecuaciones diferenciales que estén representadas por estas funciones tengan una solución, obviamente la solución exista y esa solución sea única. Necesitamos que sea única la solución porque si van a representar un fenómeno físico, ¿no? Si tenemos un fenómeno físico en el cual eh, hay algún punto donde puede tener más de una solución, o sea, vamos a pensar que nuestro sistema inicia aquí y luego llega a este punto, y en ese punto hay dos soluciones. Entonces, físicamente esto, ¿cuál es el sentido de que a partir de un punto en el espacio no x1, x2 de estados haya dos posibles soluciones, ¿no? Necesitamos eh, acotar, ¿no?, el tipo de sistemas que vamos a estudiar a sistemas que tengan una única solución o generan una única trayectoria en el espacio de estados. Entonces, para esto, para asegurar que esto siempre suceda, entonces eh, vamos a presentar o voy a presentar lo cuáles son las condiciones que debe de tener esta función f que está del lado derecho de la ecuación diferencial. Entonces vamos a considerar esta ecuación, esta representación de nuestras ecuaciones diferenciales no lineales. Ahorita nos vamos a olvidar de la u y nos vamos a centrar únicamente en el caso no forzado. Entonces una ecuación diferencial no lineal, f es no lineal, pero es continua, tiene condiciones iniciales dadas. Este es un x0 conocido, f es mapea de Rn a Rn, donde x es un vector n dimensional. Entonces vamos a definir primero a qué le vamos a decir o a qué le vamos a llamar la solución de este sistema. Ya hemos hablado de la solución, pero vamos a hacerlo formalmente, ¿no? Entonces vamos a decir que una solución para este sistema en un intervalo de tiempo, ¿sí?, porque es el argumento de esta cosa que está aquí, es una función continua, ¿no? Es la función continua x que mapea de ese intervalo de tiempo a Rn, ¿no?, al espacio n dimensional, ¿no? Se mapea de un parámetro que es el tiempo, que es t, ¿no?, a un vector Rn, ¿no? Se puede ser, es justamente el vector de estados. Esto lo que nos quiere decir, por ejemplo, es x1 de t más x2 de t entre x1 cuadrada de t seno, ¿no?, de x2, ¿no? Vamos a pensar que tenemos estas funciones. Entonces el argumento que aquí le vamos a dar es t, y nos va a mapear esto es un vector dos dimensional, ¿no? Esto es lo que está haciendo x de t. Entonces es una función que hace esto, tal que su derivada respecto del tiempo esté definida, o sea, exista, y esa derivada sea exactamente esta función. Parece redundante o parece que no tiene sentido, eh, pero en realidad es el hecho de que si yo derivo esta función, ¿no?, este sería el x, ¿no? Este sería mi x de t dado. Si yo derivo este x de t, me va a dar justamente el lado derecho, ¿no? O sea, vamos a pensar que no conozco esta función f, me dan x, la derivo y la función que yo obtengo es justamente el lado derecho. Pero ese lado derecho yo lo puedo, es exactamente el mismo, la misma función que yo tengo en esta ecuación diferencial, ¿no? Parece un poco redundante, pero ahorita que veamos el ejemplo va a quedar un poco más claro. Esto además está considerado para el caso donde también pueda depender del tiempo, explícitamente, que no lo vamos a ver, pero la definición es esa, ¿no? Entonces, si satisface la derivada de esa función esta ecuación para todo t que esté en ese intervalo de tiempo, porque puede ser que para tiempo que ya no esté en este intervalo ya no lo satisfaga. Entonces si lo satisface, entonces
es una solución de este sistema en ese intervalo de tiempo. Si esa f que está aquí es continua, entonces la solución x de t es continuamente diferenciable. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada existe y además esa derivada, como es esta, pues va a ser, y esta cosa que está aquí es continua, entonces la derivada también es continua. Esto es lo que quiere decir continuamente diferenciable. La derivada existe y es continua, en pocas palabras. Entonces vamos a ver un ejemplo importante, porque una ecuación diferencial no lineal con condiciones iniciales dadas podría tener varias soluciones. Puede tener más de una solución. Entonces vamos a ver un ejemplo donde hay más de una solución, ¿no? Entonces la ecuación diferencial, que es x punto igual a x a la 1/3 de t con condiciones iniciales 0. Si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, nos va a dar que una solución es x de t igual a 2/3 de t a la 3 medios, pero otra solución es invariantemente 0. Es el 0. El 0 satisface esta ecuación diferencial. Entonces vamos a ver si esta solución satisface la ecuación diferencial que está acá. Entonces, si yo derivo con respecto del tiempo 2/3 de t a la 3 medios, ¿no? Pues va a bajar 3 medios, nos va a quedar 3 medios, que va a multiplicar a la derivada de lo de adentro, que es 2/3, como la derivada del tiempo es 1, nada más es 2/3, por la función, ¿no? Esto a la menos 1 nos va a dar, sería 3 medios menos 2 medios, 1 medio, ¿no? Y nos va a quedar 2/3 de t a la 1 medio. Esto se cancela, nos va a dar 1, ¿no? Entonces la derivada sería 2/3 por t, todo esto a la 1 medio, ¿no? Entonces la derivada, esa sería la derivada x punto, ¿no? de t. Entonces eso satisface esta ecuación. Pues vamos a ver, ¿no? Yo tendría que elevar esta, ¿no? X de t, estoy diciendo que es 2/3 de t a la 3 medios, ¿no? Entonces si yo elevo esto a la 1/3, me tiene que quedar exactamente esto que está acá, ¿no? Entonces, por el otro lado, ¿no? Tenemos 2/3 de t a la 3 medios, ¿no? Si yo le elevo todo esto a la 1/3, este se cancela con este y nos va a dar 2/3 de t a la 1 medio, ¿no? Entonces sí satisface la ecuación diferencial, ¿no? O sea, la derivada con respecto al tiempo me da exactamente lo mismo que la evaluación directa. Eso es a lo que me refería con esto y esto, ¿no? Esto aquí estamos evaluando esta función del lado derecho y la derivada de esta función me da el lado izquierdo, ¿no? Entonces este camino que hice es con este color, y el otro camino, ¿no? Fue el de la derivada. Entonces sí satisface, sí es una solución. Ahora, si revisamos 0 es mucho más sencillo, ¿no? Si yo aquí 0 lo derivo, me da 0. Y si yo evalúo 0 a la 1/3, me sigue dando 0. Entonces se satisface, ¿no? Para esas condiciones iniciales. Obviamente aquí, si no me hubieran dado otras condiciones iniciales, no satisfacería el 0. Si se dan cuenta. Si aquí el 0 no fueran condiciones iniciales, entonces ya no sería la misma solución. Porque querría decir que cuando yo inicio en 0, esto tiene que tener un valor diferente de 0, ¿no? Si aquí le pusiéramos 2, entonces el 0 ya no es solución. Porque quiere decir que en el instante 0, x no puede valer 0. Y si yo le doy 0, entonces esto no satisface. Sin embargo, para las condiciones iniciales en 0, esto sí es solución. Entonces el problema aparentemente es únicamente en el 0. Hay dos soluciones. Ok. ¿Cuál es la gráfica del lado derecho de esta función? ¿No? Esto es x a la 1/3, ¿no? Este es x y este es f de x, ¿no? Entonces hace esta gráfica, ¿no? Si vamos graficando x y vamos a percatarnos de que pasa algo interesante cerca del 0.
y vamos a ver que tiene que ver este fenómeno que se ve aquí en la gráfica con la existencia de más de una solución o la no existencia de una solución única. Entonces, una condición suficiente para la existencia y unicidad de la solución de una ecuación diferencial de la forma en la que ya vimos, ¿no? Este x punto igual a f de x es la condición de Lipschitz. ¿Cuál es o también llamado que sea Lipschitz continua o continua o la continuidad de Lipschitz? ¿Qué es esta continuidad de Lipschitz? Bueno, es una condición. Vamos aquí a dar la definición. ¿Cuál es la condición de Lipschitz? Bueno, la condición de Lipschitz es esta parte que estoy remarcando aquí. Ahorita le explico un poco más claramente que este es el interés de este video. Aclarar a qué se refiere esta condición que está aquí. Pero vamos a dar el teorema de la existencia local de una solución, de la solución de esta ecuación, de esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, para que una ecuación diferencial de esta forma tenga una solución en algún intervalo, ¿no? O sea, puede ser que de X, ¿no? En alguna región de X, ¿no? Puede ser que tengamos, ¿no? Nuestro espacio de estados, puede ser más de dos, ¿no? Pero es más fácil dibujar solo dos. Entonces vamos a pensar que en esta región si tenga solución y esa solución sea única, mi función x punto igual a f de x. Y puede ser que si se sale esto de esta región, ya no tenga una sola solución o la solución deje de existir, también es posible. Entonces a esto se le llama que algo sea local. Que algo sea local es que esté definido en un conjunto, ¿no? Que es un subconjunto de Rn. En este caso sería de R2. Entonces, si está definido en un subconjunto de Rn, se dice que es local. Entonces, la condición la condición para que exista la solución en esta localidad o en este subconjunto de Rn es la siguiente: es que la función f sea una función continua y acotada. Esto es un tanto redundante, pero que sea acotada. Bastaría decir que sea continua porque si es en un conjunto cerrado, siempre está acotada una función, ¿no? Bueno, pero bueno, es una función continua y acotada que satisface la condición de Lipschitz nuevamente. La condición de Lipschitz es que la norma de la función evaluada en un punto x, ¿no? Y un menos la función evaluada en un punto y, ¿sí? Sea menor o igual a una constante L que sea positiva, mayor a cero, multiplicada por la norma de la distancia o la distancia que hay entre estos dos puntos en Rn. Entonces, esta norma es de las funciones o es la distancia de la evaluación de las funciones y esta norma sería la distancia de los puntos en los cuales yo evalué esta función, ¿no? Y L es una constante positiva. Entonces, si existe una L, ¿no? Tal que se cumpla esto de acá, entonces se dice que esta función satisface la condición de Lipschitz. Eso es importante. Esto es, si existe una L positiva, tal que se cumpla esto de acá, entonces eh, esa función f de x es Lipschitz o Lipschitz continua. Ok, entonces regresando a la condición, si se satisface esta condición de Lipschitz para toda x y y que estén en un conjunto cerrado, esto que está aquí es simplemente, le llaman normalmente una bola, porque es un círculo, una esfera, un círculo en R2, una esfera en R3, y así nos vamos sucesivamente, se generaliza para Rn, pero lo que quiere decir eso es que si yo tomo un x y un y, estos x y y que yo voy a evaluar y voy a revisar en la condición de Lipschitz, los tomo dentro de una bola de radio R, ¿no? R es un valor positivo, arbitrario, ¿no? Yo puedo hacer tan grande o tan pequeña esta bola como yo lo necesite. Ajá. Si yo tomo, esto es R2, ¿no? Si yo tomo aquí, por ejemplo, X
y acá tomo y, tomo dos vectores dentro de esta bola, y para esos dos vectores se satisface la condición de Lipschitz. O sea, si yo evalúo la función f aquí y acá, y la distancia de la evaluación de la función f es menor que una constante positiva por multiplicada por la distancia entre estos dos puntos, la distancia, esta sería la distancia entre estos dos puntos, ¿no? Si es menor a esa distancia, entonces es Lipschitz, ¿no? Es Lipschitz y es lo que entonces, ¿no? Si se satisface esa condición, entonces existe un escalar positivo delta tal que la ecuación diferencial, esta que está acá, x punto igual a f de x, tiene una única solución en el intervalo de tiempo t0. Recordemos que t0 es mi tiempo inicial, ¿no? Así como lo tengo aquí, x de t0 es mi condición inicial, es el punto donde yo inicio, y lo que me está diciendo es que entonces existe, yo puedo extender esa solución que inicia aquí, digamos aquí es t0, aquí tiene un valor, este sería t y x de t, entonces yo lo puedo extender un delta, ¿no? De hecho es cerrado, ¿no? Aquí sería t0 más delta. Yo puedo extender esa solución va a existir y va a ser única en este intervalo de tiempo entre t0 y t delta. t0 pues es donde está mi condición inicial x de t0, ¿no? Igual a x0. Entonces, si se satisface esta condición, que es la condición de Lipschitz, para dos valores que yo puedo tomar dentro de una bola de radio R, que es un radio arbitrario, entonces quiere decir que yo puedo extender mi solución al menos un delta. El problema de esta definición o de este teorema es que no nos dice cuál es este delta y únicamente la define de manera local. Quiere decir que a lo mejor si yo me salgo de esta bola de radio R, la solución ya no existe. O la solución ya no es única. Entonces, la condición de Lipschitz solamente nos da como la existencia de la solución en pequeños intervalos muy cercanos, ¿no? Que estén dos puntos relativamente cercanos. Esta bola lo único que nos dice es una noción de distancia entre estos dos puntos. Es una vecindad R, ¿no? Le dicen, es una bola de radio R o una vecindad R. Entonces depende de que estén cerca estos dos puntos para que la solución exista. En general, por ejemplo, para sistemas lineales, el radio R lo puedo hacer tan grande como yo quiera. Puedo hacer que tienda infinito y la solución va a seguir existiendo. Entonces la solución, de hecho esta condición vamos a ver que se satisface para el caso de sistemas lineales. Existe una L que siempre es la misma L para todas X y Y que yo tome en Rn. O sea que yo tome en Rn, entonces no importa cuál X y Y yo tome, siempre va a ser la misma L. Y entonces yo puedo extender la solución arbitrariamente. Este delta, vamos a ver que yo lo puedo extender hasta donde yo quiera, hasta el infinito. Entonces para sistemas lineales, que es el caso que conocemos, vamos a ver que la solución se puede extender y siempre existe y es única de t0 a infinito. No importa que el sistema sea inestable, lo aclaro. Entonces, para sistemas no lineales tenemos la dificultad, ya empezamos a ver que hay una dificultad incluso para poder determinar si existe esa solución y si es única. Entonces, esta condición es un tanto parcial, no está completa para lo que nos gustaría a nosotros definir, porque tenemos sistemas donde cumplen esta condición en pequeñas regiones, solamente podríamos analizar los fenómenos en esas pequeñas regiones. Por ejemplo, la distancia y la velocidad, que solamente tengan una cierta distancia o una cierta velocidad. Si tienen más de una cierta distancia o una cierta velocidad de ese sistema mecánico, ya no podría tener solución. Eso no tiene sentido, ¿no? Las trayectorias de los sistemas mecánicos existen y son únicas a pesar de que tengan posiciones o velocidades muy grandes. Entonces necesitamos más condiciones para determinar la estabilidad de, perdón, la existencia
necesitamos más condiciones para determinar la existencia y la unicidad global, ¿no? Esto es local, necesitamos más condiciones para determinar el caso global como en el caso lineal.